Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del SAS, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al webinar Lo que debes saber sobre patrimonio, clima y sostenibilidad, que primero que todo organiza ICOMOS de Panamá junto con nuestro aliado estratégico, la Ciudad del Saber, a quien agradecemos la oportunidad de utilizar esta plataforma. Además, participan en este webinar el Grupo de Trabajo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de ICOMOS, el Grupo de América Latina y el Caribe de ICOMOS LAC. También está presente el Grupo de Cambio Climático de ICOMOS y es parte de la serie de seminarios web de ICOMOS. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja a nivel mundial en la conservación y protección del patrimonio cultural, creada en 1985, y Panamá mantiene un comité nacional, de ICOMOS. Agradecemos entonces a la Ciudad del Saber la oportunidad y le doy la palabra a Manuel Rivera, que forma parte de nuestra organización aliada, para dar la bienvenida. Tu micrófono, mano. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar y agradecemos a ICOMOS por buscarnos como aliados en este webinar que toca las estrategias que relacionan la sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático a la gestión del patrimonio, su protección y su conversación. De parte de Ciudad del Saber, le damos la cordial bienvenida a nuestras invitadas, Graciela, Ona, por acompañarnos esta tarde y por prestarnos de su tiempo para hablar este importante tema vinculado al patrimonio y al clima. Muchas gracias, profesora Silvia. Sí, muchas gracias. Bien, este webinar busca reconocer la relación del patrimonio cultural, la sostenibilidad y el cambio climático, aprovechando este Día Internacional de los Monumentos y Sitios que tiene el tema Patrimonio y Clima. Para explicar un poco el tema, les vamos a presentar un video de Gabriel Caballero, miembro de ICOMOS Filipinas y punto focal de ICOMOS para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Adelante entonces con el video.
Good morning, colleagues and friends from ICOMOS Panama. My name is Gabriel Caballero, and I'm very happy to be here to joining you via video. Thank you to Silvia Arroyo for the invitation to share a few words for the International Day of Monuments and Sites on the overall theme of heritage and climate. I'm really excited about this conversation, as I believe that conversations on heritage, the Sustainable Development Goals, and climate action need various actors to work together as part of the urgent and holistic issues we face today. The Agenda 2030 for Sustainable Development was adopted by the United Nations in 2015 as a plan of action found on the principle of human rights and sets out 17 Sustainable Development Goals, or SDGs, calling on the world to take the bold and transformative steps that are urgently needed to heal and sustain our planet. In the face of the interlinked challenges of climate change, biodiversity loss, socioeconomic disparities, and health crisis. Within the 169 targets is the Heritage Target, Target 11.4, which aims to protect the world's cultural and natural heritage under Goal 11 on sustainable cities and communities. However, we recognize that there are challenges in achieving this goal. COVID-19 has affected the capacity of many heritage sites because of the global disruption. Mobilizing on sites is not easy, and priorities are changing. Climate change is here and affects many heritage sites. In the SDGs working group, we have started a research, and we're seeing that the World Heritage Sites are already affected by various climatic issues, from drought, flooding, desertification, and temperature change. There are also the issues of heritage practitioners being ill-equipped to solve broader issues of society. Our work is specialized, and we fail to see how we can contribute to discussions on social justice, environmental protection, and economic development. These are daunting concepts to think of, and there are so many factors to consider. Starting 2021, committees of ICOMOS started to mobilize and think about the linkage of heritage and sustainable development. ICOMOS Philippines launched its PAMANA 2030 campaign in October 2021, and they developed focus group discussions among local government units and heritage practitioners to identify gaps and opportunities to break down how heritage can be part of the solutions for the 5 Ps: planet, people, prosperity, peace, and partnerships. IICS and ISKIA, or the International Scientific Committees on Stone and Earthen Architecture, started to come together to identify potential synergies on how to respond with the climate emergency. They are now finding ways to work further and consolidate their approaches to look at issues affecting sites with similar threats. The ICOMOS Jordan started to engage with its stakeholders last December 2021 and created the first forum for the Scientific Committee for the Sustainable Development Goals, and they have identified the need for strong partnerships with other stakeholders to tackle issues on sustainable development. With the discussions that you do here, I do hope that ICOMOS Panama also finds its own steps to deal with the bigger questions on how heritage becomes a driver and enabler of the Sustainable Development Goals amidst the global threats of climate change. I believe that there are solutions out there that can be discovered. Last June 2021, your president, Silvia Arroyo, shared to the Sustainable Development Goals Working Group the traditional urbanism and architecture of the Azuero region, where she pointed out how cultural heritage supports climate adaptations in various ways. We need to highlight the ways in which our traditional local heritage can be used to transform society, be a solution to our global problems, and inspire new ideas as part of the work that heritage practitioners need to share to our stakeholders, communities, and governments. The idea of Sylvia can be found in our ICOMOS SDGs Working Group YouTube channel, and that I hope that you could watch. We need everyone to be part of the discussions, and I do hope that these discussions today inspire you to see that we are all stakeholders of heritage. Its protection and links to the achievement of the Sustainable Development Goals are part of our collective responsibility.
I would like to invite each and every one of you, even if you're from the national agencies, heritage practitioners, researchers, local government units, artists, private companies, non-heritage actors, indigenous communities, young people, and ordinary citizens. We're all called to mobilize and engage in this creative action. Lastly, I will leave you this YouTube video, which I hope the organizers can share further. Now, more than ever, we need to be part of the solutions to the global challenges we face. We need to advocate for heritage in all its different forms to be a solution to the global issues. This is a very important story. The important story. In the midst of COVID-19, it's an historic opportunity to look at the facts of the world as it is, and then to focus on the solutions to some of our greatest problems. In the 75 years since the United Nations was founded, the human race has never had to face a set of challenges like we do right now. But together, we can overcome them. It's a myth that each and every one of us doesn't have the ability to change the world dramatically and quickly. There have been enormous shifts in power and behavior to the benefit of all humanity, and it can happen again. Nelson Mandela said, "It always seems impossible until it's done." These are some of the things that must be done. Thank you very much. I will end here, and my email is included if you want to engage more and collaborate further for heritage to be part of the solutions for the global challenges. Thank you very much. Luego de este video de Gabriel Caballero, del grupo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pasamos a ver un video de Adriana Careaga, que es la presidenta de ICOMOS Uruguay, forma parte de la Junta Administrativa de ICOMOS Internacional y organiza el grupo latinoamericano de ICOMOS, ICOMOS LAC. Ella nos va a comentar qué se está haciendo desde ICOMOS para combatir el cambio climático. Adelante con el video de Adriana. Hola, soy Adriana Careaga, miembro de la Junta Administrativa de ICOMOS Internacional. Primero que nada, un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy, en este evento organizado por ICOMOS Panamá para festejar el 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que en este año como tema es el patrimonio cultural y la justicia climática. ICOMOS Panamá organiza este evento pensando o poniendo en la mesa un tema de discusión, lo que debes saber sobre patrimonio y clima. Y en este cruce tan interesante es como ICOMOS ha venido trabajando desde el año 2019, sobre todo cuando se presenta lo que se llama el documento El futuro de nuestros pasados, o internamente como se conoce el reporte FUP, que marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque pone en evidencia la importancia de comprender la interacción entre el clima y el patrimonio cultural. En palabras de Andrew Potts, que fue el primer coordinador de este grupo de trabajo de ICOMOS, él decía que justamente uno de los mensajes más potentes de este informe es que existen importantes dimensiones del patrimonio cultural que inciden en todos los aspectos de la acción climática definida por el Acuerdo de París.
incluidos el aumento, la ambición de abordar el cambio climático, mitigar los gases de efecto invernadero y mejorar la capacidad de adaptación y la planeación con respecto a pérdidas y daños. Este informe es bien importante porque fue elaborado por más de 100 expertos. Fue un proceso de consulta bien importante a la interna de ICOMOS y a la externa también, y este grupo de trabajo puso entonces en evidencia, y además de poner en evidencia la importancia de la articulación constante entre el cambio climático y patrimonio cultural, también otorga, digamos, medidas de mitigación y de adaptación, es decir, que es algo propositivo. Esto es bien importante para comprender qué acciones se deben tomar. Por otra parte, en el 2020, en la Asamblea General Virtual que se celebra, bueno, en las épocas de pandemia, se decide promover activamente el tema del cambio climático y el patrimonio cultural como tema central del resultado del programa científico trianual. La inclusión de cuestiones y enfoques del patrimonio cultural en el trabajo científico y las políticas fundamentales sobre el cambio climático a nivel nacional e internacional. Sabemos entonces que ICOMOS está preocupado y ocupado en desarrollar acciones científicas con respecto a este tema por los 3 años, ¿no verdad?, de 2021-2024. Entonces allí se declara justamente la emergencia climática. Por otra parte, se desarrolla todo un proceso de construcción colectiva a nivel de los comités nacionales, los comités científicos, los grupos de trabajo, y se consulta para ver qué acciones, qué estaban desarrollando cada uno de los grupos de trabajo y comités internacionales y nacionales que estaban desarrollando con respecto al cambio climático y el patrimonio cultural. Entonces se realizan 5 preguntas a todos, que grosso modo podemos decir qué se estaba haciendo o qué puede hacer su comité o su grupo o su comité científico acerca de el apoyo a los lugares patrimoniales y la práctica profesional en la acción contra el cambio climático. O desde el punto de vista organizativo, qué se estaba desarrollando o para proporcionar acceso al diálogo, a la investigación, a la documentación, vinculantes entre el cambio climático y el patrimonio. Por otra parte, también se preguntó cómo se podía involucrar a los científicos del clima en la comprensión del patrimonio cultural, porque estamos 2 campos, ¿no verdad?, de acción científicos distintos. Entonces, ¿cómo acercarlos? ¿Cómo dialogar? Por otra parte, se preguntaba cómo ICOMOS podría comprender la repercusión del cambio climático en los procesos y políticas de conservación del patrimonio y adaptar la práctica a la situación cambiante. Y por último, se preguntaba cómo era que se podía mejorar las políticas y las prácticas con el fin de minimizar el impacto del cambio climático en la conservación del patrimonio cultural. En este aspecto, las respuestas obtenidas de 50% de más o menos aproximadamente de los comités científicos internacionales, los comités nacionales, y el 30% de respuestas de los grupos de trabajo, pero sí podemos decir y aunarlas en 5 grandes categorías que emergieron: la facilitación de la colaboración, el mejoramiento de la comunicación, la reconsideración de la relevancia de los conocimientos tradicionales, el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo de investigaciones. Por supuesto que todo esto lleva entonces a un diálogo constante entre los distintos actores para desarrollar acciones cada vez más profundas. Entonces de allí se elabora el plan científico trienal a partir de todas las respuestas obtenidas, 2021-2024, con 2 grandes objetivos. El primero, desarrollar e identificar acciones, investigación y documentación del cambio del patrimonio climático y hacerla accesible a toda la red de ICOMOS. Y el objetivo 2, reenfocar las reuniones de ICOMOS y los simposios del 2021-24 propuestos para evaluar los impactos del cambio climático en los lugares y temas patrimoniales específicos. Por otro lado, teniendo en cuenta esto, la política entonces de ICOMOS es poner el foco en patrimonio
y clima. De allí que felicitamos entonces nuevamente a ICOMOS Panamá. Una posible hoja de ruta a nivel nacional y regional, podríamos entonces pensar en un mapeo de actores, una identificación de las necesidades de nuestra región, cómo articulamos las redes existentes o pensando en otras nuevas redes, qué acciones desarrollamos de capacitación y cómo es que intercambiamos y comunicamos nuestras diversas experiencias. Teniendo todo esto en cuenta, pero siempre teniendo en consideración que la gente es lo primero. El patrimonio centrado en las personas es nuestra línea de acción desde ICOMOS y desde allí entonces desarrollamos todo el resto de actividades. Muchísimas gracias nuevamente por poder participar. Muchísimas gracias a Gabriel Caballero y a Adriana Cariaga por estos videos tan alentadores. Ahora vamos a pasar entonces a nuestra primera conferencista, Milagros Flores Román, historiadora, presidenta del Comité Científico Internacional de ICOMOS sobre Fortificaciones y Patrimonio Cultura, miembro del Grupo de Trabajo de ICOMOS para Cambio Climático, sirve como consultora y experta en fortificaciones del Caribe para la UNESCO, ICOMOS e ICOFOR, coordinadora y coautora de la Carta de ICOFOR sobre las fortificaciones y patrimonio relacionado, y la guía para la conservación, protección e interpretación. Nos va a hablar del documento El futuro de nuestros pasados, del grupo de trabajos de ICOMOS para cambio climático. Bienvenida, Milagros, adelante. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar pues dándole las gracias al ICOMOS, Comité Nacional ICOMOS Panamá, a la Ciudad del Saber y por supuesto a mis colegas ponentes por la oportunidad de participar en este evento en esta tarde y compartir con ustedes algunos de los adelantos que hemos logrado hacer el grupo de trabajo de acción sobre cambio climático del ICOMOS. Voy a pasar aquí. Bien, voy a hablarles de 3 recursos de ICOMOS en esta ponencia. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque entendemos que tenemos un tiempo limitado. Voy a comenzar con el informe El futuro de nuestro pasado, que fue el informe producido por el grupo de trabajo de cambio climático de ICOMOS. Voy a hablarles luego de un producto reciente que se acaba de lanzar precisamente el 18 de abril de este año, que es la caja de herramientas sobre cambio climático, también producto del grupo de trabajo de cambio climático. Y luego les voy a hablar un poquito del inventario monumental de ICOFOR sobre fortificaciones y patrimonio militar, que es un recurso del Comité Científico de ICOFOR, que es sobre fortificaciones y patrimonio militar. Bien, comenzamos con el futuro de nuestro pasado. Este informe, pues como ya se mencionó, es producto del grupo de trabajo, se lanzó, se terminó y se presentó en el 2019. Originalmente aquí vemos los miembros, que originalmente fuimos 22 miembros, fuimos los encargados de repartirnos los temas que incluye el informe El futuro de nuestro pasado, y luego ese informe se pasó para revisión y comentarios de expertos a nivel de toda la membresía del ICOMOS. No sé si puedan pasar mi imagen, que está tapándome el texto y no lo puedo leer. Perfecto, gracias. Bien, así el documento El futuro de nuestro pasado todavía no está totalmente traducido al idioma español. Por lo tanto, lo que he hecho es resumir en general los temas que incluye, resaltar aquellos que pues, competen a este evento que estamos presentando hoy. En él se incluye, dentro de los varios temas que incluye, es un informe extenso de 80 y tanto de páginas, el tema de delineando la intersección del patrimonio cultural y el cambio climático. Teoría y práctica, la brecha entre el patrimonio y el cambio climático. Y respondiendo a esa brecha,
patrimonio, acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible, estrategia de adaptación y mitigación, patrimonio cultural y resiliencia social, integración del patrimonio cultural y la ciencia del clima. Pero aquí tenemos, resalto los temas de el papel de las buenas prácticas de conservación, equidad y justicia climática, fue uno de los temas que me tocó a mí desarrollar para el informe, categorización de la acción climática, conocimiento y comprensión de la acción climática, planificación e implementación de acción con relación al cambio climático, adaptación, mitigación, pérdida y daño con relación a la acción climática. Y dentro de ese, como misión de ese grupo de trabajo de cambio climático y patrimonio, se nos asignó primero trabajar dentro de las 3 líneas de trabajo. Y dentro de esas 3 líneas de trabajo teníamos desarrollar y coordinar los aportes de ICOMOS en la actualización del documento de política sobre los impactos del cambio climático en las propiedades del patrimonio mundial del Comité de Patrimonio Mundial de 2007. Coordinar la redacción de una nueva carta de ICOMOS sobre cambio climático y patrimonio y desarrollar un borrador del programa de compromiso organizacional del cambio climático global para ICOMOS, que fue prácticamente lo que se produjo con el informe del futuro de nuestro pasado. Dentro de ese informe, como les dije, hay un tema que precisamente está muy a la par con el tema de este año, que se ha dedicado al tema del Día Internacional de Monumentos y Sitios, Equidad y Justicia Climática. En el informe presenta que los principios de equidad y justicia climática son fundamentales para comprender y abordar los desafíos del cambio climático. La Declaración de Principios Éticos en relación con el cambio climático de la UNESCO del año 2017 estableció que la justicia en relación con el cambio climático requiere un trato justo y una participación significativa de todas las personas. Y el informe se llama a los actores relevantes en todos los niveles a trabajar juntos en un espíritu de justicia, asociación global, inclusión y en particular en solidaridad con las personas más pobres y vulnerables, que resultan ser, según el informe, los resultados del informe, las investigaciones demuestran que los grupos más pobres y vulnerables experimentan de manera desproporcionada los impactos negativos del cambio climático en este siglo. Entonces nos queda al final una ecuación que consideramos que está incorrecta, porque esa ecuación indica que el que menos contribuye resulta ser el que más sufre las consecuencias. Por lo tanto, no es una ecuación aceptable. E indica el informe que a menudo esas comunidades de primera línea se encuentran entre las que han contribuido con la menor cantidad de emisiones, incluidas las comunidades urbanas marginadas, los habitantes rurales y los migrantes, entre otros. Y se indica en el informe que la equidad requiere prestar atención a los principios de la justicia distributiva y la noción de que los beneficios y las cargas asociadas con el cambio climático y su resolución se asignen de manera justa. Al mismo tiempo, indica que los países deben continuar mejorando sus esfuerzos de mitigación del impacto del cambio climático, incluido un enfoque en las emisiones agrícolas y en las emisiones de otras actividades de tipo industrial, como por ejemplo fabricación de ladrillos, como un ejemplo. Indica el informe que sobre todo se necesita solidaridad
de los profesionales del patrimonio para con aquellas comunidades más afectadas por el cambio climático o menos capaces de soportar el costo de este, incluidas las comunidades de los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo, por sus siglas en inglés, SEEDS, a fin de permitirles salvaguardar su patrimonio. Indica el informe a los profesionales del patrimonio, que son los actores relevantes en este caso, que deben facilitar y alentar la conciencia pública, que deben promover una gobernanza participativa, que deben promover una equidad procesal en la toma de decisiones y también en las acciones relacionadas con la acción climática, incluso en los procesos patrimoniales. Esto debería ocurrir haciendo que la información y conocimiento sobre el cambio climático, incluido cómo seguir las rutas de mitigación y las rutas de adaptación, estén ampliamente disponibles para todos tanto los actores como para las comunidades marginadas y los sectores vulnerables. Indica el informe que el conocimiento relacionado con las causas, las modalidades y los impactos del cambio climático y las respuestas al mismo deben compartirse de manera equitativa y oportuna, o sea, a tiempo, para aumentar la capacidad de adaptación y mejorar los comportamientos de mitigación de todos, y aumentar la resiliencia en las personas y en los ecosistemas. Al mismo tiempo, cada dicha comunidad tiene una cultura y un patrimonio únicos que representan formas endógenas de conocimiento, incluidas capacidades endógenas que pueden aprovecharse para la acción climática. Y ese recurso se debe escuchar y se debe de atender y aprender de él. Indica el informe que la justicia climática vincula los derechos humanos y el desarrollo para lograr un enfoque de la acción climática centrado en el ser humano, salvaguardando los derechos de los más vulnerables, teniendo en cuenta las necesidades de quienes se encuentran en mayor riesgo, en particular los más pobres y vulnerables, y compartir las cargas y los beneficios del cambio climático y su resolución de manera equitativa y justa. Se señaló como en las recomendaciones del simposio del Consejo Científico del año 2007, celebrado en celebrado en Sudáfrica, que el cambio climático requiere decisiones difíciles y que la gran escala de pérdidas y daños amenazados por el cambio climático debe considerarse en el contexto de la justicia y la equidad climática. Por ejemplo, se deben establecer prioridades para determinar qué sitios se pueden salvar o proteger y aquellos en los que se puede realizar documentación y rescate e investigación arqueológica. O sea que no todo se va a poder salvar. Existe la necesidad de proporcionar los recursos y programas para que las comunidades puedan participar equitativamente en las discusiones sobre esas opiniones, en decidir, en priorizar el patrimonio. Se debe evaluar los puntos de anclaje para la memoria cultural, reconocer que incluso después de un impacto severo o la pérdida de un lugar, también se debe considerar la memoria cultural del mismo. Pero para llegar a este último punto de tener que recurrir a la memoria cultural, tiene que haber una equidad en la participación, en la decisión de priorizar y en la acción de esa priorización. Bien, les hablé también que les iba a presentar muy rápidamente un nuevo producto de ese grupo de trabajo que se llama la Caja de Herramientas sobre Cambio Climático. Ese documento, como les dije,
ya está disponible, se puede accesar a través de la página web del ICOMOS, icomos.org. El documento, la caja de herramientas, está disponible en 6 idiomas, incluyendo el español. Y tenemos aquí que se llama Caja de Herramientas sobre Cambio Climático, Patrimonio, Justicia Climática y Equidad. También es producto del grupo. Aquí vemos quiénes hemos sido los contribuidores a la caja. Y de manera rápida voy a pasar, porque claro, se acaba el tiempo. La caja tiene el propósito, el objetivo de presentar de una manera muy sencilla, muy clara, accesible, aquellas preguntas del diario vivir que nos preguntamos todos sobre el cambio climático, como por ejemplo, ¿cuál es el problema con el cambio climático? ¿Y por qué eso importa? ¿Por qué es importante? Entonces se da de una manera, un lenguaje muy sencillo, proveyendo enlaces de rápido acceso y de rápida lectura, donde se presentan respuestas a estas preguntas. ¿Cómo puede ICOMOS abordar la injusticia y la inequidad climática? Y entonces, de igual manera, en el mismo formato se presentan ejemplos, se presentan casos de estudios en diferentes países y se presenta una serie de recursos de información, de referencias para las personas que quieran abordar un poquito más en cada una de estas preguntas. Por ejemplo, aquí vemos en el caso, en esta imagen primera que vemos a mano izquierda, vemos un ejemplo de un patrimonio que ya se ve el impacto, está sufriendo el impacto inmediato sobre el cambio climático. Aquí vemos la batería de San José en la ciudad de Cartagena de India, que ya está pues sumergida prácticamente parcialmente bajo el agua. ¿Qué podemos hacer ahora? Y entonces nos da una serie de puntos importantes de clave sobre qué podemos hacer tanto los actores como las comunidades, como todas las personas, los miembros de la comunidad, que pueden hacer cada uno, hacer su pequeña parte con relación a esto. Por ejemplo, garantizar que todo el trabajo de ICOMOS sea visto y realizado a través de enfoques basados en derecho. Yo he notado particularmente que este año esta conmemoración, esta celebración del Día Internacional de Monumentos y Sitios, se le ha dado un énfasis muy especial, tal vez porque el tema del cambio, el impacto del cambio climático nos toca a todos, pero en especial he visto un interés mayor este año y sobre todo el ICOMOS ha hecho un esfuerzo grandísimo en poner a disposición toda esta información en sus redes a través de eventos como este, de seminarios, de charlas, de reuniones donde se ofrece esta información. Pero ¿cómo puede hacer lo mismo también los actores y la comunidad? Y entonces la caja de herramientas les da una serie de ideas, de sugerencias, cómo se puede hacer más accesible esta información sobre el impacto del cambio climático. Bien, entonces el tercer recurso del cual les quería hablar es con relación al inventario monumental de ICOFOR sobre fortificaciones y patrimonio militar. En la 20ª Asamblea General del ICOMOS, pues como todos sabemos, el cambio climático pues fue declarado una emergencia climática y ecológica, pues al convertirse en una de las amenazas más importantes y de más rápido crecimiento hacia nuestro patrimonio. Y entonces se pidió pues a todos los comités nacionales e internacionales que tomáramos acción. El Comité Científico Internacional de ICOFOR pues desarrolló un proyecto, que aquí es el que les voy a presentar ahora, el Inventario Monumental sobre Fortificaciones, que pues tiene dos objetivos. Uno de ellos es pues documentar, además el proyecto también busca pues documentar los efectos de cambio climático sobre las fortificaciones, gracias,
y patrimonio militar, para lo cual se ha preparado un listado de posibles efectos, aunque no es exhaustivo, y se le invita, se hicieron 2 llamados. El primer llamado se hizo en el año 2020, el segundo llamado se hizo en el año 2021, para invitando a contribuciones a ese inventario de fortificaciones, sobre todo en el área del Caribe y en el área de la región de América, donde pues se identifican las estructuras de carácter militar, pues su estado de conservación y toda su información pues histórica, científica, pero contiene una segunda parte que es una parte importante y que deseo resaltar en este momento, que es documentar el impacto del cambio, la acción de cambio climático sobre estas estructuras, con el propósito de lograr una mayor comprensión y acción con respecto tanto sobre las pérdidas y los daños, así como identificar el nivel de impacto y posibles medidas de mitigación como un esfuerzo de proteger ese patrimonio frágil frente a un clima cambiante. Junto con ese llamado se envió lo que se llama la hoja de inventario. Ese inventario, esa hoja de inventario está disponible en 4 idiomas: inglés, español, francés y portugués. Se puede accesar de 2 maneras: a través de la página de ICOMOS, icomos.org, o la página de ICOFOR, icofor.org. Aquí, bien rápidamente, no lo vamos a leer todo porque es muy extenso, pero por ejemplo, en la parte primera del inventario, pues incluye pues toda la información básica de la localización de la región en que se encuentra el monumento, la fortificación, que en nuestro caso sería Latinoamérica y el Caribe, pero puede ser que haya un oyente de otra región, pues podría seleccionar su región respectivamente, el nombre, etcétera, descripción arquitectónica, la construcción, si es que la tiene, información sobre el estado legal, de la propiedad, etcétera. Información de visitación y también de interpretación, y también información histórica y la conservación pues, de las fortalezas, si tiene artillería, técnicas constructivas, intervenciones realizadas, si es que ha habido alguna, y cualquier otra referencia cultural. Bibliografía, imágenes, por supuesto, pero también es importante la persona, se invita a participar en este proyecto a todos los actores, pero también a la comunidad. Es importante que la persona que llene una ficha se identifique, puede ser individualmente, en su carácter individual personal, como también puede identificarse bajo el nombre de alguna organización o de alguna institución gubernamental o privada. Pero es importante que indique cómo quiere que aparezcan los créditos, sus créditos en el inventario, en la publicación que se va a presentar finalmente. Y la segunda parte del inventario, que es la que deseo resaltar aquí, el inventario presenta unos indicadores, unos posibles indicadores de impacto de cambio climático en fortificaciones y patrimonio militar. Normalmente se trata de fortificaciones de carácter costero, que puede incluir estructuras de apoyo, conjuntos o sistemas, y ya sea por aumento o disminución de precipitación, alza de nivel del mar, o también impacto por razón de turismo, de exceso de visitación turística. Se aclara, esto es bien importante, que este listado solo incluye algunos ejemplos y que no es exhaustivo. Si hay alguna otra observación sobre impacto de acción climática que no esté en el listado, exhortamos a que por favor lo indique. Y aquí pues están las posibles causas que hemos identificado, pero como les dije, no es exhaustiva la lista.
erosión costera, desestabilización del edificio debido a asentamiento del suelo, aumento de absorción de humedad, aumento de daños causados por el aumento del viento. Y también se exhorta a que se incluya no solamente el daño directo a la estructura, a la fortificación, sino también a su paisaje fortificado, o sea, su entorno, erosión costera o desequilibrio, cambio en el uso o abandono debido a cambio en el patrón de acceso, o sea, la entrada a una fortificación que se ha tenido que cerrar y se ha tenido que cambiar la ruta de acceso debido a la erosión, cambios en la topografía histórica. También efectos a nivel de social y de cultura. El cambio climático también produce unas adaptaciones a nivel social y cultural. Cambios en la estacionalidad y fenología, causando cambios en la infraestructura, cambios a la temporada alta de visitantes, pues debido a inundaciones, a tormentas, a huracanes, etcétera, terremotos. Alteraciones en los patrones de los visitantes, incluido el aumento de la presión de los visitantes y las huellas de carbono. Pérdida de carácter histórico de la estructura o su paisajismo debido a cambios en la configuración por turismo. Pérdida de estética de la estructura o su paisajismo debido a cambios en la configuración de turismo. Y vuelvo a resaltar la importancia de la persona que prepara la ficha, que identifique cómo desea que los créditos aparezcan en el informe. Entonces aquí ya me están indicando que me queda poco tiempo, justo. Deseo entonces dejar con ustedes una reflexión. Me pareció esta imagen que la tomé de la internet, una imagen muy apropiada, donde hay un adulto y un niño. El adulto mira y dice, el clima está loco. Y el niño mira hacia detrás y él dice, sí, el clima. Claro, la reflexión está en que esta generación, según un estudio de la National Geographic, que justo en estos días estaba observando, me pareció, se me quedó en la mente una frase que dijeron, donde indicaron que esta generación ha sido la que más ha sufrido el impacto del cambio climático, pero que igualmente esta es la actual generación, la última, que está a tiempo de tomar acción en la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Entonces, nada, quiero cerrar sencillamente indicando que ¿por qué el ICOMOS? ¿Por qué el ICOFOR en este caso, con este proyecto, pues ha desarrollado este tipo de inventario? Sencillamente, el ICOMOS y el ICOFOR y todos los comités científicos nacionales e internacionales y también los actores y los profesionales de patrimonio, todos queremos ser parte de la solución y todos queremos que dentro de esa solución también esté nuestro patrimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milagros. Milagros Flores Román, que nos ha abierto el panorama en, digamos, todas estas actividades, tanto de ICOFOR como de el grupo de trabajo de cambio climático y especialmente ese futuro de nuestros pasados y ese inventario que ya veo que va a tener mucho éxito aquí en Panamá porque veo mucha gente interesada. Paso a presentar a nuestra siguiente conferencista. Las preguntas para Milagros, por favor, con mucho gusto las pueden hacer en el chat, a través del chat. Discutiendo ahora un poquito más periodo efectivamente de la discusión. Sigo con Ona Vilekis Tamayo, que es arquitecta, investigadora de la University College en Londres, es coordinadora de comunicación del grupo de trabajo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ICOMOS, y del Comité Científico Internacional, CIPA, de Heritage, y copresidente internacional de los simposios científicos ICOMOS AG
2020 y el próximo que va a ser en el 2023. Es coeditora del Journal of Management of Cultural Heritage and Sustainable Development y colabora con profesionales locales, funcionarios gubernamentales de todo el mundo desde el 2010. Ha sido asesora de la nominación Patrimonio Mundial de las Rutas de la Seda de la UNESCO y nos va a hablar sobre el patrimonio y los objetivos del desarrollo sostenible del grupo de trabajo de ICOMOS para las ODS. Adelante, bienvenida. Buenas tardes y primero claramente quisiera darle las gracias a ICOMOS Panamá, especialmente a la profesora Silvia Arroyo por esta invitación y a la Ciudad del Saber. Y claro, bueno, a todos los que hoy nos están oyendo y nos oirán en esta grabación. Primero que todo, sí, soy Ona Vileikis y hoy les voy a hablar del patrimonio y los objetivos del desarrollo sostenible y especialmente la orientación política para los actores del patrimonio y el desarrollo. Pensé que era importante para los que nos están escuchando que no son de ICOMOS, solo en 2 diapositivas decir qué es ICOMOS. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y trabajamos para la conservación y la protección de los lugares de patrimonio cultural. Somos la única organización no gubernamental mundial en este tipo. ICOMOS es una red de expertos voluntarios que nos beneficiamos de un intercambio interdisciplinario de nuestros miembros, ¿no? Tenemos arqueólogos, arquitectos, historiadores, abogados, una larga y grande lista de interdisciplinaridad que nos hace también únicos. Para que más o menos tengamos ideas de unos datos y cifras, tal vez un poco más. Ahora somos 151 países y más de 10.000 miembros individuales. Tenemos miembros institucionales, comités nacionales, comités científicos internacionales y los grupos de trabajos. Hoy muy orgullosamente estoy representando al grupo de trabajo que, como Silvia mencionó, es el grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este grupo fue establecido en el 2014 en la Asamblea General para coordinar la respuesta del ICOMOS a la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas. Y actuamos como una plataforma para el reconocimiento y la incorporación de la contribución efectiva del patrimonio cultural como motor y facilitador del desarrollo sostenible. Estamos, por ejemplo, en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, en el ONU Habitat, en la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y actualmente nuestro punto focal es Gabriel Caballero, que nos dio la introducción a este mismo webinar. Bueno, pues la Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas cuenta con los objetivos del desarrollo del milenio y habla de transformar nuestro mundo, ¿no? Hablamos de objetivos de desarrollo sostenible para el desarrollo sostenible y un plan de acción global que se llaman las 5 Ps, aplica en inglés, que son personas, planeta, prosperidad, buscan fortalecer la paz y movilizar las alianzas, que serían en inglés partnerships. Cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Nosotros, como parte del grupo de trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible, trabajamos muy cerca relacionado con lo que es el patrimonio mundial y el desarrollo sostenible. Trabajaba en la consolidación de informes para el ICOMOS, por ejemplo, el progreso de la prioridad de África, Patrimonio Mundial de Desarrollo Sostenible. Trabajamos en la parte del paisaje urbano histórico y los ODS. Hay diferentes tecnologías también. Tenemos un compromiso con nuestra Fundación del Patrimonio Mundial para los debates del patrimonio y la sostenibilidad y diferentes actividades como Our World Heritage,
otras iniciativas, entonces tratemos de hacer esas alianzas con otras organizaciones para trabajar en conjunto. Parte de esto, pongo acá 2 ejemplos del año pasado en las que se establecieron alianzas para el desarrollo sostenible con el Global Heritage Fund y las ciudades y gobiernos locales unidos. También tenemos otro tipo de actividades externas, como es, por ejemplo, el informe o contribuir al informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cultura y el desarrollo sostenible, o eventos paralelos como es el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, Asociación a través de la Cultura, el Patrimonio y el Arte para la Recuperación de Resiliencia e Inclusividad. Entonces aquí vemos algunos de los ejemplos que después pueden ustedes buscar. Por otro lado, también tenemos un programa de prácticas en la que apoyamos a los profesionales emergentes, muy importante en ICOMOS. Tuvimos el año pasado la colaboración de ICOMOS con Estados Unidos, que ayudó también financieramente para poder pagar a estos profesionales emergentes, y seguimos trabajando también y explorando oportunidades para otro tipo de pasantías con miembros de nuestro grupo de trabajo por medio de ICOMOS y los diferentes organizaciones nacionales. También trabajamos y esta es la parte en la que yo más me he enfocado como coordinadora de la parte de comunicación. Durante la pandemia desarrollamos varios seminarios en línea que están también disponibles y pueden acceder, creo que Gabriel también mencionó esto, en nuestra página de YouTube. Si ponen ICOMOS SDGS, pueden encontrar estos. Puedo ponerlos después en el chat también, el enlace. Fue bien interesante. Son la mayoría en inglés, pero yo personalmente también ayudé a hacer algunas traducciones. Si no eran simultáneas o consecutivas, también había textos en español para que pudiera haber una inclusividad también por medio del idioma. Y ahora, bueno, pues quiero concentrarme en el tema que ICOMOS Panamá estaba muy interesado, y era explicar un poco qué es lo que hemos hecho con la orientación de políticas para actores de patrimonio y desarrollo. Esta fue una iniciativa del Grupo de Trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del ICOMOS, con un grupo de autores principales, pero ya van a ver, fue algo mundial en lo que se hicieron estudios del caso, donde todos y todas estuvimos involucrados. Entonces, sí, la Agenda de 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan algunos avances en el reconocimiento del papel de la cultura en los procesos del desarrollo sostenible. En particular, la meta 11.4 apunta explícitamente a proteger el patrimonio cultural y natural del mundo en el marco del objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. Y hay varias otras referencias directas e indirectas a la cultura y al patrimonio en todo este documento. Sin embargo, el equipo que redactó la orientación de políticas está firmemente convencido que los ODS no reconocen plenamente ni afirman la importancia del patrimonio como motor esencial y facilitador del desarrollo sostenible. En el ICOMOS creemos firmemente que el patrimonio, entendido en su sentido más amplio como el patrimonio cultural y natural, las manifestaciones intangibles e intangibles pueden desempeñar un papel clave en el abordaje de los ODS, no solo en el ODS 11, sino todos y cada uno de los ODS, y eso es lo que estamos probando con este documento. Si bien ICOMOS tiene varios documentos sobre el patrimonio para el ODS, pensamos que aún se necesita un texto más complejo y completo que explique cómo el patrimonio contribuyó a todos los ODS. El documento de orientación sobre políticas es un paso importante para proporcionar un texto
así tan completo. Ilustra el patrimonio, donde el patrimonio puede hacer una contribución positiva y ser aprovechado por todos los actores en los campos del patrimonio y del desarrollo para mejorar la política y la práctica. También aborda los puntos de desafío en los que las prácticas patrimoniales pueden estar en desacuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, con la conciencia de que se requieren estudios y debates un poco más profundos en los resultados futuros del grupo de trabajo de los ODS, para no causar un impacto y ser más conscientes en algunos casos cómo estas prácticas patrimoniales que causan impacto se puedan alinear de alguna forma con los objetivos de desarrollo sostenible. Más específicamente, el objetivo de la orientación política busca dirigirse a los actores de desarrollo y crear conciencia sobre la contribución potencial de las prácticas patrimoniales a los procesos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, proporciona orientación a los miembros del ICOMOS y otros profesionales en general para adoptar una perspectiva de desarrollo sostenible en sus prácticas patrimoniales y alinearlas con los ODS. El papel de esta orientación de políticas es resaltar que el patrimonio es más que una cuestión de conservación y preservación. Vemos aquí el proceso de redacción del documento. Fue un esfuerzo colectivo e inclusivo, como dije al principio, en la medida que el grupo del trabajo de los ODS pudo facilitar dentro de sus recursos de tiempo. Fue un poco más rápido que los procesos estándares que hace el ICOMOS, que muchas veces duran mucho más tiempo en ser producidos o en ser aprobados. Entonces ahora vamos a ver, un poco quiero explicar la estructura del documento. El documento que estoy proyectando acá está en inglés, pero pues lo importante es que vean cómo es la estructura. El documento comienza con un resumen ejecutivo, un prólogo y una introducción. Continúa con 17 secciones, una para cada uno de los ODS, e incluye una línea de base, una declaración de política y un estudio de caso. Si bien algunos de los ODS pueden parecer más relevantes para el patrimonio que otros, el enfoque ha sido tratarlos todos de manera coherente para explorar todos los vínculos posibles entre las prácticas del patrimonio y el desarrollo sostenible. El documento concluye con algunas recomendaciones para el cambio a seguir, un glosario, una lista de referencias del ICOMOS y otras fuentes. Todas las declaraciones de política presentadas en este documento convergen bajo la principal directiva de las políticas de aprovechar el poder de patrimonio para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y nos basamos en las 5 P's que les nombré al principio: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Bueno, vemos acá, este es un ejemplo de cómo se ve una de las secciones específicas de los ODS. A la izquierda podemos encontrar la línea de base, que se compone de 2 partes. El primero contextualiza los avances y desafíos que se enfrentan actualmente para lograr, en este caso, vemos aquí el objetivo de desarrollo sostenible número 16. Las principales referencias utilizadas para esta sección son el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas del 2019 y la Plataforma de Conocimiento de las Naciones Unidas con sus herramientas. Y la segunda parte es la línea de base que presenta las amenazas, los potenciales y los aspectos críticos de las prácticas patrimoniales en el contexto más amplio. Bueno, avanzando, vemos a la derecha, se encuentra la declaración de la política, inspirada directamente en el texto de los ODS y apoya el aprovechamiento del patrimonio para el desarrollo sostenible. Sigue un conjunto de recomendaciones específicas para que los actores del patrimonio y el desarrollo integren e implementen la declaración de política y sus políticas prácticas.
Al desarrollar estas acciones recomendadas, adoptamos un enfoque triple. Primero, consideramos la integración del patrimonio como un contribuyente positivo al desarrollo sostenible, la protección del patrimonio contra impactos negativos durante los procesos de desarrollo y finalmente, y pues no menos importante, la mejora de las prácticas patrimoniales para una mejor alineación con los objetivos del desarrollo sostenible. Además de la línea de base y de la declaración de políticas bien descritas, cada sección de los ODS incluye también un estudio de caso que ilustra la interacción de las prácticas patrimoniales con ese objetivo específico, pero también con otros objetivos de apoyo y en algunos casos también pues más detallado. Aquí vemos las metas de los ODS. La idea es mostrar la capacidad del patrimonio para apoyar el logro de cada uno de los ODS, pero también para crear una transversalidad de varios de los ODS y se ve abajo cuando se muestran cada uno donde se está contribuyendo. Entonces, en este caso, se puede ver la localización, cada uno de los estudios del caso, el periodo del tiempo, quiénes contribuyeron, las instituciones, una breve descripción del proyecto, bueno, la contribución múltiple y pues algunas imágenes. Cada estudio del caso fue redactado por los miembros del ICOMOS que han contribuido activamente en su implementación, siguiendo nuestra guía general. Y me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a los 28 miembros del ICOMOS que colaboraron con nosotros en la realización de este documento. La selección de los estudios del caso pues fue prestando atención para garantizar una representación geográfica mundial equilibrada. Los estudios de caso se seleccionaron teniendo en cuenta los proyectos institucionales implementados por ICOMOS, de acuerdo con los informes anuales de ICOMOS y el amplio proceso de consulta con la membresía más amplia del ICOMOS. Y como resultado vemos que este documento presenta un estudio de caso para cada uno de los ODS, como mencioné antes, incluso se abordan varios de los ODS al mismo tiempo. Los estudios del caso fueron implementados por ICOMOS como una institución o miembros individuales que trabajan con comités científicos, que trabajan también con otras organizaciones internacionales, como pueden ser la UNESCO, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, universidades, autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado, pero siempre dándole un enfoque interdisciplinario y transversal. Y para dar algunos ejemplos, los proyectos institucionales incluyen, por ejemplo, la práctica de conexión, el viaje cultura-naturaleza. Por ejemplo, tenemos que el viaje cultura-naturaleza se ha trabajado con la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tenemos el Programa de Intercambio Internacional de Estados Unidos, en el cual tuvimos nuestra practicante, nuestra iniciativa de dignidad común, con enfoques del patrimonio basados en los derechos, el Heritage on the Edge, muy importante pues para este webinar porque comunica la urgencia climática a través del patrimonio cultural y la red del patrimonio climático. Mientras que otros proyectos implementados por miembros individuales o comités del ICOMOS incluyen, por ejemplo, la rehabilitación de Medina de Fez, hay una investigación sobre el patrimonio cultural subacuático, el uso de tecnologías digitales para la interpretación y poder construir modelos de turismo sostenible. Y decidimos deliberadamente no centrarnos en lo que es el patrimonio o los bienes de patrimonio mundial, sino mostrar ejemplos que se puedan aprovechar todo ese otro patrimonio muy rico que también contribuye a lograr los ODS. Se implementaron 11 proyectos en ubicaciones específicas en todo el mundo, mientras que otros 6 proyectos se implementaron a nivel mundial. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que no podríamos cubrir la complejidad geográfica y cultural global solo con estos estudios de caso presentados en este documento
Esto solo es una primera fase y queremos, pues obviamente, seguir implementando y concretando más terreno, recompilación y difusión de un mayor número de estudios de caso. La segunda fase de nuestro trabajo se centrará en las estrategias de implementación para la orientación política, poniendo en práctica el documento de este documento, mirando enfoques interseccionales, integrados. Esperamos transformar las recomendaciones de políticas en acciones efectivas y cuantificables. Parte de esto sería trabajar también con el mundo académico, profesionales, otra vez los comités nacionales del ICOMOS, comités científicos internacionales, otros grupos de trabajo, para desarrollar indicadores que puedan ayudarnos a medir el impacto de las prácticas patrimoniales como impulsadores del desarrollo sostenible. A lo largo del proceso de elaboración del documento y a través de todos los excelentes comentarios que recibimos después de que se hizo el lanzamiento, pues fuimos conscientes que el patrimonio en todas sus formas no siempre está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante abordar discusiones regionales y locales y diálogos internacionales mucho más amplios. Hay algunas contradicciones, simplemente no se pueden resolver en este momento, pero podemos comenzar a hacer que estas discusiones sean más generales y eliminar algunos de esos tabús asociados con las inconsistencias y contradicciones. También somos muy conscientes que los ODS en sí no son perfectos, por lo que debemos estar flexibles y abiertos. En el plan de acción del ICOMOS en el 2017 se convocó a acciones concretas y diversidad local, adaptación de los objetivos de los contextos regionales y locales, interacción con las localidades a nivel ciudadana y tomas de decisiones locales. Y esto es fundamental porque a través de nuestros comités de ICOMOS, aquí tenemos hoy ICOMOS Panamá y queremos invitar a los otros comités en el mundo, esperamos abordar todos esos matices que simplemente no pudimos abordar en esta primera fase y deseamos que profesionales desarrollen sus propias respuestas al trabajar con estos comités nacionales, comités científicos y grupos de trabajo. También podemos generar modelos regionales para encontrar pues, cosas comunes y también diferencias, ¿por qué no? A través, entonces, la verdad, estamos abiertos a ideas, a propuestas. Y bueno, no puedo terminar sin decir que estamos trabajando en las traducciones en varios idiomas de este documento, incluidos el español y portugués. Para el español necesitamos ayuda. Tenemos una voluntaria de ICOMOS Chile, yo también he estado ayudando con la traducción, pero si hay alguien que también esté interesado en ayudarnos, pues bienvenidos. Entonces aquí quedan también mis datos para que me puedan contactar y nuevamente quisiera darle las gracias a ICOMOS Panamá y a la Ciudad del Saber por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ona, por ese pantallazo que nos has dado sobre los objetivos del desarrollo sostenible y el patrimonio. Bien, ahora recuerden sus preguntas, por favor, ponerlas en el chat, que ya vamos a empezar entonces la parte de discusión. Y para esto voy a presentar a la moderadora del día de hoy, a Graciela Arosemena, que es arquitecta especializada en medio ambiente urbano de la Universidad Politécnica de Cataluña y desde el 2012 es investigadora de diversos proyectos financiados por Senacid, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene experiencia en proyectos de intervención en el paisaje cultural y planificación urbana sostenible. Sus líneas de investigación son sostenibilidad urbana, paisaje cultural, además de la historia urbana y del paisaje. Es docente e investigadora de la Universidad de Panamá y miembro del Sistema Nacional de Investigación desde el 2009, miembro de ICOMOS de Panamá y miembro del Grupo de Trabajo de Cambio Climático.
Vamos a ver primero un video que nos preparó Graciela para dar paso entonces a la discusión. Adelante con el video. El tema del cambio climático y la sostenibilidad no solo involucra la conservación y la protección de los bienes patrimoniales en sí mismo, sino que además deben ser involucradas todas las instituciones de cualquier índole, incluyendo las de cultura, en todas las estrategias de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático. Para comprender mejor las problemáticas y la necesidad que hay de introducir la sostenibilidad y el cambio climático en la gestión de la cultura, comencemos por comprender el funcionamiento de un ecosistema natural a través del estudio de su modelo. El ecosistema en términos de materia, es decir, de biomasa contenida en la fauna y la flora, es un sistema cerrado y la materia siempre se está recirculando. En cambio, a nivel de energía y de la interrelación con los ciclos biogeoquímicos de la atmósfera, funciona como un sistema abierto, pero que mantiene el equilibrio en la cantidad de estos elementos, como pueden ser el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, de forma que nunca un ecosistema va a generar más carbono, por ejemplo, del que existe en la naturaleza. Desde el punto de vista ecológico, eso es lo que representa ambientalmente la mayoría de las actividades humanas. Por un lado, la explotación de recursos en territorios dispersos por todo el planeta. Y el resultado de su metabolización son los residuos contaminantes. En general, la sociedad se ha preocupado por resolver los problemas asociados a la contaminación. Pero eso no resuelve el problema de fondo. En realidad, es de mayor relevancia reducir la necesidad de explotar recursos mediante estrategias como la reutilización, el reciclaje y la eficiencia en el consumo de recursos. Las repercusiones de nuestro modelo de desarrollo afectan en su totalidad a nuestra casa global. Un ejemplo de ello se aprecia en una reciente publicación que describe la disminución severa en los últimos 40 años de la población de aves del sotobosque en el Parque Nacional Soberanía. Lo alarmante de este estudio es que no ha bastado con proteger ecosistemas naturales. Es muy probable que el origen de este drama sea un fenómeno global como lo es el cambio climático, dado que el cambio climático genera alteraciones tanto en la temperatura del aire global como en la precipitación pluvial. La vegetación, incluyendo los árboles y las plantas del bosque, comienzan a cambiar los patrones en que generan flores y en que producen los frutos, de los que depende la seguridad alimentaria de muchas aves. De hecho, este problema ya fue alertado en el estudio sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas de Panamá, tanto naturales como antrópicos, realizado por la Universidad de McGill y el Instituto Smithsonian. Estos mapas reflejan la vulnerabilidad ante el cambio de la temperatura y de la precipitación pluvial, siendo precisamente los bosques del canal unos de los más afectados, además del Darién, la costa de Chiriquí y de Bocas del Toro. Estas alteraciones pueden tener a su vez consecuencias en el paisaje cultural de la región interoceánica de Panamá, un paisaje que es fruto de numerosos procesos históricos asociados a una ruta humana de intercambio entre el Océano Pacífico y el Caribe, que además fue laboratorio de planificación urbana y arquitectura aplicada al trópico con el fin de construir, defender y gestionar el canal. Pero además, las alteraciones a estos bosques pueden poner en riesgo uno de los elementos más importantes de nuestro patrimonio, como lo es el propio Canal de Panamá. En muchos casos, los impactos del cambio climático ya han dejado de ser una proyección, sino que se están percibiendo, como es en el caso del aumento del riesgo por derrumbes en el conjunto monumental histórico de Portobelo, patrimonio que además en un futuro cercano puede ser afectado por la subida del nivel del mar.
De hecho, asociado al aumento del nivel del mar, para el año 2050 se prevé que la línea de costa a lo largo de ese año pueda llegar más allá del conjunto monumental histórico de Panamá Viejo. Esto evidentemente es un signo de alarma para este conjunto histórico de enorme valor arqueológico, histórico y cultural. Las variaciones en la precipitación pluvial asociadas al cambio climático también van a producir impactos sobre la producción agrícola, que reducirá la capacidad de producir alimentos. Esto, además de tener un impacto considerable a nivel de la seguridad alimentaria, también puede poner en riesgo un paisaje cultural agropecuario que es el reflejo de una cultura en el modo de aprovechar el territorio y que además es una zona asociada a manifestaciones tradicionales de arquitectura rural en las que se utilizan materiales locales elaborados de forma artesanal, como la quincha y la teja de arcilla. La intención de este webinar también es el de transmitir la idea de que todos estos problemas pueden ser prevenidos, pero requieren de una planificación que no está ocurriendo. Según el estudio realizado por el economista Nicholas Stern sobre el costo del cambio climático en la economía, indica que la inversión en prevención del cambio climático requiere una inversión anual del 1% del PIB, mientras que si no se toman medidas, el coste económico puede representar anualmente el 20% del PIB mundial. Finalmente, para abrir la discusión, planteamos la problemática de la construcción del relleno marítimo para un desarrollo inmobiliario en el Paseo del Causeway de Amador. Un espacio cargado de historia, ya que desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX se estableció el puerto Perico en el archipiélago de las islas Perico, Naos y Flamenco. Con la creación de la zona del canal, el archipiélago se unió a tierra firme por medio de una calzada que hacía las veces de rompeolas que protege el canal. Además, fueron construidas instalaciones de defensa. Todo lo anterior indica, según el propio estudio de impacto ambiental, un importante potencial arqueológico subacuático en el área. Pero además podemos añadir la importancia histórica de que se ha conservado este paisaje marítimo asociado a la entrada del canal, pero también a la historia del tránsito interoceánico, de gran valor histórico y que forma parte además de la memoria de todos los panameños. Uno de los criterios de sostenibilidad es reutilizar infraestructuras ya construidas. Y en vez de aprovechar las edificaciones abandonadas del antiguo Fuerte Amador, se plantea un relleno en el mar de 50 hectáreas. ¿Cómo exigir a las instituciones involucradas el cumplimiento de criterios de sostenibilidad en la gestión del patrimonio? Muchas gracias. Damos la bienvenida entonces a Graciela, a Ona y a Milagros, por favor. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda ICOMOS Panamá por participar en este diálogo. Como expliqué en el video, que fue un extracto muy resumido de las problemáticas que podemos ver en Panamá, para iniciar el conversatorio, yo planteaba la problemática de este proyecto que está siendo evaluado actualmente con su estudio de impacto ambiental, que es el relleno de 50 hectáreas en un área que además puede tener un potencial muy importante arqueológico subacuático y además que tiene ese que se encargan de aprobar este tipo de proyectos que se apliquen criterios de sostenibilidad en la gestión del patrimonio. Esta pregunta es para ambas.
Bueno. Disculpen que no tenía el micrófono abierto. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Graciela, te escuchamos. Te corta un poquito. Te corta un poquito. Sí. Bueno, la pregunta con la que finalizaba el video está asociada a ese proyecto que se está evaluando su estudio de impacto ambiental y que además impacta de una manera importante en el paisaje cultural asociado a la historia de la comunicación interoceánica en Panamá y que además puede impactar en un potencial arqueológico subacuático. Bueno, si me permiten, pues quisiera hacer un comentario porque este ejemplo, este caso me toca directamente tratándose de una estructura, de una fortificación militar, además de todo el entorno que les rodea. No lo mencioné porque no tenía tiempo dentro de la presentación, pero ICOFOR también, el Comité Científico de Fortificaciones y Patrimonio Militar, completó el año pasado, en el 2021, la Carta de Fortificaciones que bajo el nombre de Guía de ICOMOS de Fortificaciones y Patrimonio Militar. Es un documento vital del ICOMOS, oficialmente ya aprobado en la Asamblea General del 2021 por el ICOMOS, donde se proveen unas directrices con relación a la conservación, a la preservación, a la interpretación de fortificaciones y patrimonio militar. Entonces yo exhorto a los actores que utilicen, que recurran, que consulten a este documento que también está disponible en las dos páginas, en la de ICOMOS, icomos.org, y también en la de ICOFOR, icofor.org. Está disponible en 4 idiomas también ya traducida y hay una información sumamente, me parece que que se puede aplicar perfectamente en este caso para buscar una referencia de cómo comenzar a abordar esta situación. También me parece que es un caso de estudio que aplicaría perfectamente para el inventario de fortificaciones, sobre todo la parte segunda, la parte 2. Y que yo exhortaría con mucho gusto, voluntariamente me pongo a la disposición para trabajar esa ficha de inventario junto con todos los actores, los que quisieran participar en él, porque me parece que podía ser un buen caso de estudio que presentar. Y además el potencial que tiene de su valor histórico y también posible valor universal, sería muy interesante trabajarlo. Muchísimas gracias, Milagro. Bueno, pues yo quisiera también dar un aporte a tu pregunta, Graciela. Es realmente un caso que no solo está pasando en Panamá, pasa en muchas partes del mundo y en sitios donde yo también he trabajado. El sitio es Patrimonio Mundial, y como Patrimonio Mundial quisiera resaltar la importancia que también le da UNESCO a las evaluaciones de impacto patrimoniales. Tú mencionaste la evaluación de impacto ambiental, en la que muchas veces no se considera el patrimonio. No sé en este caso claramente, obviamente tendríamos que ver cómo está, pero sí he tenido conflictos en los que se hace la evaluación de impacto patrimonial por un lado, se hace la evaluación de impacto ambiental por otro lado, o también pues del desarrollo como tal, y no se ve todo como un conjunto. Como decía yo, la UNESCO y la Convención del Patrimonio Mundial, también en sus párrafos 172 y 118 bis, invita a los países miembros a hacer este tipo de evaluaciones
para ser mucho más objetivos y crear, yo he trabajado por varios años en diferentes tipos de estos proyectos con desarrollo, y podemos encontrar, si no es una mediación, unas conclusiones más objetivas en las que se puede llegar a ver si se hace o no, se puede hacer el desarrollo o no. Estas evaluaciones de impacto patrimonial son siempre un proceso en el que se invita a todos los miembros involucrados a participar, y teniendo en alto, yo siempre digo que esto no es una negociación, sino es a tener en alto que el patrimonio es muy importante y va a estar por encima de cualquier desarrollo, pero que muchas veces no impide que exista el desarrollo. Entonces yo quisiera invitar pues también en esta parte, en este proyecto tan interesante y en este conflicto que mencionaste, a analizar más cómo esta evaluación de impacto patrimonial, si ha sucedido o no, y también a ver todas las políticas, la legislación, y cómo puede ser protegido el patrimonio. Mencionaste, por ejemplo, el patrimonio subacuático, que también hay cartas en esto, y cómo también apoya. También, así como Milagros menciona, pues queda a la disposición de poder discutir este tema más a fondo, ya que no tenemos tanto tiempo y puede dar para una charla bien larga. Muchas gracias a ambas. Entonces, vamos a pasar a algunas de las preguntas y comentarios que nos han estado llegando. Hay una pregunta que nos dice: ¿hay que tener una línea base para poder definir la afectación causada por el cambio climático? Quiero decir, para comparar los efectos del cambio climático en las estructuras. Bueno, siguiendo con la práctica ya iniciada, pues entonces voy a comenzar con mi contribución de comentario. Totalmente de acuerdo, hay que tener una línea base. Lamentablemente no todos los monumentos, claro, no todos los países y las organizaciones responsables de los monumentos tienen sus estudios al día, o sencillamente muchos ni siquiera pueden llegar a costear los estudios que se requieren, y eso lo mencionaba ya en la parte mía de la presentación. Como línea base hay varios enfoques. Se puede comenzar por el enfoque histórico, si es que existe esa línea, esa base documental primaria de donde indique la condición previa de esa estructura, y luego a través de la observación y del monitoreo se ha ido documentando los cambios a través de tiempo. Hay entidades que lo hacen, lo tienen al día, y otras que tienen unos estudios del impacto de cambio climático muy adelantado, unos estudios muy completos donde han podido probar en X número de tiempo el cambio drástico, visual y estructural científico del cambio climático sobre ese patrimonio edificado. Pero el cambio climático no solamente se sufre sobre patrimonio edificado, también se sufre sobre patrimonio intangible. Y a ese patrimonio, pienso yo, todavía es el más complicado, porque ahí la línea transversal es la comunidad. ¿Qué es lo que ellos han perdido? No solamente han perdido hábitat, que es el que le producía su alimentación diaria, su producto, si son pescadores sobre todo, cómo ha disminuido la pesca, cómo ha disminuido pues todo ese entorno a través de los años que ellos y por generaciones han observado. Así que hay diferentes líneas transversales o referencias para crear esa línea transversal, no solamente la documentación escrita, la documentación científica, el monitoreo, pero también el propio hombre, la propia comunidad, el que vive, que protege, que es parte de ese entorno, pueden servir de línea transversal. Y también una combinación de ambas. Bueno, yo solo quiero, claramente de acuerdo con Milagros, y solamente quería complementar eso un poco con la reflexión acerca de la tecnología, ya que soy miembro de
de CIPA y documentación, cómo estamos documentando también esta información. Nosotros utilizamos los sistemas de información georreferencial, por ejemplo. Tenemos una gran base de datos mundialmente, no solo en ICOMOS, pero en muchas otras organizaciones en las que podemos traer toda esta información para tomar decisiones. Entonces, creo que lo importante es eso, no empezar desde ceros a traer información y crear una base de datos, sino claramente buscar qué hay disponible, buscar en otras organizaciones qué hay disponible para hacer esa evaluación y de lo que es el impacto por el lado climático, que no es muy fácil. También hemos trabajado por medio de la universidad donde trabajo, en University College London. Hemos trabajado el tema y nos hemos dado cuenta que muchas veces es muy difícil de diferenciar si las causas son por el cambio climático o son unas causas que ya siempre han existido. Entonces es importante entender un poco esa diferencia. Y un punto bien interesante es esa parte intangible, que creo que toca realmente trabajarla, lo cual no solamente pues que trae o está unida a lo que son, por ejemplo, las construcciones tradicionales, todas estas partes que se está también perdiendo por tratar de alcanzar a, por ejemplo, tener estructuras supuestamente más fuertes en contra de cambio climático, y simplemente quería cerrar con esta reflexión. Gracias. Graciela, si me permites un comentario adicional. Fíjate, participaba yo esta semana en otro foro donde se trajeron 2 miembros de 2 comunidades muy especiales, un foro organizado por ICOMOS de Brasil, y donde daban testimonio un líder de pescadores de la región del Pantanal, que era pescador de 3ª generación. Entonces, él daba testimonio viviente del cambio a través de esas 3 generaciones, de los recuentos de su abuelo y de su padre, las condiciones de pesca que ellos disfrutaban, vivían hace 3 generaciones, y luego él, la generación presente, cómo sufrió los fuegos pasados que sufrió la región del Pantanal. Y a mí me pareció eso pues una fuente, una línea transversal ahí incuestionable en este caso. Igualmente, había una fémina que venía de la región del Amazonas. Entonces, ella hablaba de la pérdida, sobre todo de la flora que produce, donde el hombre puede aprender prácticas endógenas de cómo obtener medicinas para la curación de enfermedades. Y ese hábitat ya también se estaba perdiendo, y también materia prima de donde ellos sacan su parte de sus costumbres y tradiciones, hacer cerámica y lo que utilizan para su subsistencia. Entonces, esas son 2 líneas transversales intangibles sumamente que hay que tomar en cuenta en este caso de monitoreo y que deben de estar presentes siempre. Muchísimas gracias a ambas. Vamos, yo creo que con la última pregunta. Dice, ¿cómo organizan un plan de monitoreo transversal para determinar un proceso de cambio climático? ¿En qué tiempo actúan y qué impactos afectan la arquitectura y superficies? Bueno, siguiendo, por ejemplo, tomando para un ejemplo que podemos todavía visualizar en nuestra mente, con el ejemplo que les presenté de la segunda parte del inventario de fortificaciones, el impacto de cambio climático sobre este patrimonio edificado específico, que son fortificaciones, sobre todo fortificaciones costeras. Pues como les dije al principio, se presenta una lista de posibles impactos, pero que no son exhaustivos, porque cada caso es único y cada caso tiene su particularidad.
Pero como dijo Ona, es muy importante hacer una investigación y buscar las fuentes ya existentes y combinarlas con la tecnología, que hoy en día hay tecnología estupenda para poder establecer un programa de monitoreo. Claro, y sobre todo pienso que ahí lo más sensato es aunar esfuerzos, tender redes, unirse con otras organizaciones cercanas o comunidades, porque es un trabajo de equipo, no es un trabajo de una sola entidad, tiene que ser un trabajo multidisciplinario para poder lograr un monitoreo efectivo y que contenga una información que pueda contribuir a identificar posibles opciones de mitigación. Así que pienso que para que sea transversal, documentar bien lo existente, aunar esfuerzos y lograr que sea sobre todo un trabajo científico que cubra todas esas áreas históricas, científicas, tangibles y también la intangible, que tenga todas esas elementos y sobre todo que esté presente la comunidad. Es muy importante. Sí, yo quisiera simplemente concluir, porque sé que ya estamos terminando, con 5 palabras, que son manejo del cambio, bien importante, porque tenemos que simplemente entender que sí, todo está cambiando y tenemos que adaptarnos a estos cambios. Y si estamos hablando de monitoreo, hablar de acciones preventivas. Entonces, un monitoreo lo que ayuda es entender hacia dónde vamos, qué riesgos podemos tener, qué impactos pueden venir, entonces podemos planear mejor para que esas acciones preventivas que muchas veces no hacemos, sino esperamos simplemente a que la acción acabe o destruya el patrimonio, simplemente podemos empezar a trabajar de una manera más preventiva. Y volviendo tal vez a lo que hablé al principio con la primera pregunta, volvemos a lo que son las evaluaciones de impacto patrimonial, que es un proceso preventivo, muchas veces tal vez más cercano no a lo que es el cambio climático, pero sí al desarrollo, pero claramente Graciela mostró esa relación que puede haber entre cambio climático y desarrollo. Entonces ya quisiera terminar con esto y dar las gracias. Y muchas gracias, Graciela, por la moderación. Bueno, una última preguntita que nos ha llegado y que en estos 2 últimos minutos que nos quedan de discusión podríamos concluirlas. La pregunta es, siendo que el cambio climático puede llegar a alterar el contexto como entorno de los monumentos, ¿sería parte de las previsiones una reinterpretación de la relación entre el monumento y su entorno cambiante? Las medidas de mitigación podrían tratar de aislar el monumento de la fuente de los impactos, pero ¿sería esto un impacto en sí mismo sobre la interpretación de los valores del monumento en su conjunto? Creo que es difícil responderlo en 1 minuto y medio, pero lo intentaremos. Me parece que aquí entra en juego una disciplina muy importante en el patrimonio, que es la disciplina de la interpretación. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de la pregunta que dice el cambio climático puede alterar el contexto del monumento. Sí, definitivamente puede. Y sería la reinterpretación del monumento, sí se convertiría en un impacto en sí mismo. Sí se puede convertir en un impacto, pero como mencioné en el informe del futuro de nuestro pasado, la acción sobre el cambio climático requiere decisiones difíciles. Entonces, aquí lo que entraría en juego sería cómo sería la interpretación de esa nueva reinterpretación, donde habría que interpretar esa decisión
de salvar o no esa estructura del cambio climático y por qué se tomó la decisión que se tomó. Un poquito así, hay que decirlo lentamente para poder entenderlo. Pero creo que es importante, es la disciplina de la interpretación, podría explicar, podría educar cómo y por qué y quiénes llegaron a esa decisión difícil. Claro, si se llegase a reinterpretar el impacto sobre ese monumento, establece el Grupo de Cambio Climático en su informe que la comunidad, todos los actores junto con la comunidad, debieron o deberían estar presentes en ese proceso de esa decisión, que entiendo que es lo más importante. Todo basado en el principio de que la acción sobre el cambio climático requiere decisiones o va a implicar en el futuro decisiones difíciles de tomar y priorizar el patrimonio. Perdón, pero importante es que estén todos los actores envueltos en cualquiera que sea la decisión final. Creo que esto nos trae a la pregunta de valores, ¿no? Valores patrimoniales y quién, antes de interpretarlos, quién está dándole el valor a ese monumento, a ese sitio, a ese paisaje histórico. Y como tú decías también, quién está involucrado, ¿no? ¿Quién está dando esa reinterpretación y por qué la están dando? Creo que es una pregunta compleja en el sentido que, claro, es una causa, el cambio climático es la causa, pero los valores patrimoniales están ahí y quién va a, mejor dicho, quién está dándole esos valores, es la comunidad, son las autoridades, son los investigadores que están proponiendo que se vaya a hacer una reinterpretación. Entonces también la pregunta es ¿quién quiere esa reinterpretación del patrimonio? Entonces, claro, pues todo el mundo tiene que estar involucrado. Creo que eso es lo más importante y entender cuáles son los valores, porque eso empezamos con los valores. Esa es la base, y si hablamos de líneas de base de todo, es entender los valores para poder continuar y poder evaluar cualquier impacto. Bueno, muchísimas gracias a Milagros y a Ona por su participación y a todos los que participaron desde el público con sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos participar. Gracias. Bien, para terminar, vamos a presentar un video de un documento de que trabajó ICOMOS de Panamá durante el año pasado. El año pasado, en el marco de la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Panamá, ICOMOS de Panamá, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá y la Universidad de Sevilla organizaron un seminario titulado Intervención y Legislación en Centros Históricos con el auspicio del Sistema Nacional de Investigación. Este año hemos publicado digitalmente las actas de este seminario y los vamos a dejar con un video para que puedan ver dónde pueden conseguir esta información. Adelante con el video. Muy especialmente la posibilidad que este encuentro nos ha facilitado, podemos decir, para abrir caminos hasta ahora inexplorados entre la Escuela de Arquitectura de Sevilla, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Panamá, pero también de otros colegas que se unen a este encuentro pues desde México, desde Chile. Con relación a los centros históricos, es una imagen del Jirón de la Unión de hace algunos años, de Lima. Fernando Carreón nos plantea que en realidad el desarrollo conceptual con relación a los centros históricos, sobre todo en el ámbito hispanoamericano,
es más bien deficitario. Separar nuestro pensamiento de los paradigmas dominantes, concientizándonos en la necesidad de decolonizar y repensar la teoría urbana para comprender y captar la complejidad del siglo XXI en los centros históricos latinoamericanos. Algunas de las cuestiones que me parece que después se pueden debatir es poner, digamos, el foco principalmente en la participación de la comunidad local como proceso de cambio. Una potencialidad justamente que tienen los pueblos rurales es la escala. La importancia de tener un marco legislativo aprobado y tramitado, ¿no?, para que las instituciones puedan aplicarlo, ¿no?, responsables en llevarlo y ejecutarlo, y a su vez, así, pues, a garantizar y asegurar la protección de esos entornos. Esa mirada hacia el entorno de los monumentos y su relación en la dimensión territorial, retomando aquella relación indicada por la legislación en cuanto a la necesidad de que las instituciones que gestionan el territorio cuenten con las aprobaciones del Ministerio de Cultura. En este trabajo nosotros inventariamos, si no me equivoco, 60 o 70 inmuebles. No hay un plan de manejo. Hay también traslape de competencias institucionales. No hay presencia de la Dirección de Patrimonio Cultural en el lugar. En cumplimiento con los criterios o principios fundamentales de la intervención que vienen siendo, que ya los habíamos mencionado, la mínima intervención, la documentación, la distinguibilidad, la reversibilidad, la compatibilidad de materiales y técnicas y tomar en cuenta el entorno. Se presenta un sitio para ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Se solicita a los países que hacen la presentación que identifiquen cuáles podrían ser los factores que real o potencialmente pueden afectar a estos sitios. Quiere aportar su solución, pero no es siempre fácil encontrar una que satisfaga a todas las partes. Así, el Museo Arqueológico sigue esperando a que se produzca esta obra, pero ya se ha producido el cierre del mismo para ir vaciando poco a poco las colecciones y producirse dicha reforma. Como los ambientes son cambiantes, las circunstancias y ese devenir del sistema es cambiante y se generan diferentes elementos, pues evidentemente las leyes normalmente quedan muy atrás y se demoran demasiado en ser actualizadas. Nosotros tenemos un movimiento demasiado lento para lo rápido que va un movimiento de un centro histórico. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy, a los conferencistas y moderadoras por brindarnos su valioso tiempo. Gracias a la Ciudad del Saber por siempre ser nuestro aliado estratégico y pues al Grupo de Trabajo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al Grupo de América Latina y el Caribe, al Grupo de Cambio Climático de ICOMOS y a ICOMOS Internacional. Muchísimas gracias. Manuel, nos despedimos. Si tienes algo más. Sí, ¿me oyen? Sí, adelante. Tuve un problema con la cámara, pero sí, definitivamente aquí estoy. Profesora Silvia, queremos darle las gracias a ICOMOS por organizar esta fantástica conferencia con temas muy interesantes. Nos llevamos la conclusión de que definitivamente estamos a tiempo de tomar acciones preventivas y sobre todo responsabilidades. Y como lo menciona la profesora Milagros, la interpretación sumaría muchísimo a la tarea de educación y a la toma de decisiones
bastante puntuales, incorporando por supuesto a las comunidades, a la sociedad y a todos los actores que son muy esenciales en estas decisiones. A nuestras invitadas, a la profesora Milagros, a Ona y a Graciela, muchas gracias por su tiempo y por estas magníficas presentaciones que han hecho, y esperamos poder seguir continuando con este tipo de actividades y de seminarios para divulgar todo lo que se está haciendo tanto en diferentes países de América Latina como en el mundo. Así que a todos los que nos acompañaron les damos las gracias y los esperamos y nos vemos en una próxima actividad. Buenas tardes. Muchas gracias.